palabras son eternas, espíritu y vida son. Me expongo al sonido de tu voz. Tus palabras son eternas, espíritu y vida son. Me expongo. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra transmisión del culto de esta tarde. Gracias damos a Dios que nos permite llegar hasta donde usted se encuentra. Sean bienvenidos y espero que usted en ese momento esté invitando a otros, compartiendo el enlace, compartiendo el audio del culto para que otras personas también puedan recibir la bendición de escuchar de la palabra de Dios y junto a nosotros adorar al Señor. Y es lo que vamos a comenzar haciendo en esta tarde. ¿Qué le parece? Vamos a entonar 2 alabanzas al Señor. Donde usted se encuentra, cante a Dios con toda su voz, con todo su corazón. Entonamos proezas y seguidamente cantamos el Dios que adoramos. Ya empezamos nuestro culto. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. Cantamos con gozo al Señor. Algo digno haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios. Haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios. Su brazo fuerte
Dios, que a los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Así es, mis hermanos, Él es el Dios que adoramos. Y también ahora estaremos leyendo de su palabra. Yo le invito a que me acompañe en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 13. El título de este pasaje es Guerra contra los Filisteos. Vamos a estar estudiando y ahorita leyendo el pasaje Primera de Samuel, capítulo 13. Dice la palabra de Dios así: Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal.
Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horom. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado, y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas, por poner las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta tarde de una forma virtual, Señor. Imploramos y pedimos tu favor para que el culto pueda desarrollarse de la mejor manera y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser edificados a través de su santa palabra, a través de los cantos, a través del mensaje también, Señor. Te pedimos, oh Dios, por aquellos hermanos que están pasando necesidad, ya sea un problema económico, una enfermedad, un problema familiar, el desempleo, Señor, y en fin, tantas cosas que podemos enfrentar, oh Dios. Pero te pido para que podamos hallar fe en ti, Señor, para que podamos estar atentos a tu voz, que podamos escucharte, Señor, y obedecer tus mandatos, Padre Celestial. Y sabemos, Dios, que de esa manera podremos ser bendecidos por ti cuando somos obedientes, Señor. Dios, este culto lo encomendamos en tus manos y te pedimos para que todo salga de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a continuar, hermanos, con la siguiente parte de nuestro culto. Tendremos ahora un tiempo para entonar una alabanza y quedar de una vez con la trivia bíblica. ¿Qué le parece? Cantamos Yo elijo a Dios y seguidamente quedamos con la trivia bíblica. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre, estar a tu lado,
vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llaman. Día tras día tentaciones vienen, me llaman. Día tras día el pecado viene. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre, estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llaman. Día tras día tentaciones vienen, me llaman. Día tras día el pecado viene. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga mucho. De nuevo tenemos una oportunidad para compartir jugando. En esta ocasión vamos a jugar a Adivina la canción. Recordemos tomar una hoja y un lapicero para anotar sus respuestas y revisar después sus aciertos. Vamos a iniciar el juego con una pequeña prueba. Escuchemos la canción. Porque Cristo me salvó, las cadenas rotas ya están, Jesús me liberó. El nombre de esta canción es Grande gozo hay en mi alma hoy. Muy bien, esta era la prueba. Ahora vamos a ir en serio. Vamos con la canción número 1. ¿Cuál será? Escuchemos. Más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, la que destila del panal, los mandamientos. Excelente. La primera canción es La ley de Jehová es perfecta. Muy bien. Seguimos con la número 2. Escuchemos cuál será la canción. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. El nombre de esta canción es Renuévame. Muy bien.
Continuamos. La tercera. Escuchemos. Por llevar al mundo cerca de su Dios y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar a Jesús Lord. El nombre de esta canción es Digno es el Cordero. Muy bien. Con la número 4, escuchemos. Llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su... El nombre de esta canción es Maravillosa Gracia. Excelente. Continuamos con la número 5. ¿Cuál será la canción? Exaltar y alabar el nombre de Cristo. Adorar, glorificar. El nombre de esta canción es Majestad. Excelente. Seguimos con la número 6. Escuchemos. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, agua, dolor, huir. El nombre de esta canción es ¿Cómo podré estar triste? Excelente. Vamos con la número 7. Escuchemos. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia. El nombre de esta canción es Canten del amor de Cristo. Excelente. La número 8. Escuchemos. ¿Cuál será el nombre de esta canción? Jesús al creyente es promesa de Dios. Pecador de veras creyó en ese momento. Excelente, muy bien. Y ya casi terminando, vamos con el número 9. ¿Cuál será el nombre de esta canción? Más fina luz amanecer de la eternidad, de mi Señor aparecer. El nombre de esta canción es Rey de mi vida. Muy bien. Y ya para terminar, la número 10. ¿Cómo se llama esta canción? De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Muy bien, su nombre es La tumba le encerró. Excelente, hermanos. Felicidades a todos los que acertaron todas o casi todas. Y a los que no, bueno, vamos a seguir escuchando y a poner atención a los cantos para familiarizarnos más. Fue un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Que Dios les bendiga mucho. Muy bien, hermanos, y ahora vamos a tener el tiempo del mensaje, pero primero vamos a entonar una alabanza más. Vamos a entonar Solo tu palabra. Esta canción la estuvimos aprendiendo y escuchando durante el mes de agosto y la volveremos a cantar para irla todavía conociendo un poco más. Solo tu palabra, y después recibimos acá a nuestro pastor, don Kenneth Valverde, y el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones. Quiero oír tu voluntad, tu palabra y tu voz. Quiero andar en tus caminos y tu verdad será mi luz.
aprender más de tu amor. Solo tu palabra me dará la vida, es mi alimento y mi pan. Letras muy preciosas, gracia revelada, mi esperanza y salvación. Lo decidí, quiero vivir, seguir tus pasos, mi Señor. No más pecar, ya no caer, aprender más de tu amor. Solo tu palabra me dará la vida, es mi alimento y mi pan. Letras muy preciosas, gracia revelada, mi esperanza y salvación. Solo tu palabra me dará la vida, es mi alimento y mi pan. Letras muy preciosas, gracia revelada, mi esperanza y salvación. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder saludarlos otra vez a través de este medio que el Señor nos permite utilizar y a través del cual hemos logrado llegar hasta su lugar para llevarle no solamente la palabra de Dios como la predicación, sino un tiempo especial donde cantamos, leemos su palabra, tenemos actividades, aprendemos y todos estos detalles que han sido domingo a domingo una gran bendición. Y confiamos, hermanos, que mientras nos mantengamos así en estas transmisiones, usted pueda allí en su lugar conectarse. Quiero agradecerle profundamente a cada uno de los que se ha mantenido orando por nuestra iglesia, se ha mantenido al tanto de cada detalle, y a los que nos han estado acompañando a los cultos que hemos estado realizando presencialmente los domingos en la mañana. Recuerde, tenemos 2 cultos. Si usted por alguna razón no ha estado acompañándonos, yo le animo a que pueda, con todos los cuidados, como lo estamos haciendo, ¿verdad? Y somos muy sensatos y sabios en eso, pueda acompañarnos y disfrutar de este tiempo de gran bendición acá en la casa del Señor. Vamos a tener nuestro mensaje en esta oportunidad, el segundo mensaje de la serie que iniciamos la semana anterior. La serie es una pregunta: ¿por qué no obedecemos? Y a través de estas lecciones vamos a estar observando 4 razones por las que en muchas ocasiones el creyente deja la obediencia a Dios de lado. No considera la obediencia como una responsabilidad o no le toma la seriedad que debe tener en su vida. Muchos creyentes pasan desapercibida la obediencia a Dios, y la desobediencia es recurrente en sus vidas. Y más que convertirse en una equivocación esporádica, pudiésemos decirlo de alguna forma, es algo persistente y ya no causa ningún dolor el desobedecer a Dios, no causa temor hacerlo. Y es el cuidado que debemos tener. El propósito de las enseñanzas que vamos a estar desarrollando estos domingos es observar a través de ejemplos bíblicos el cuidado y la precaución que se debe tener para evitar caer en una situación similar a la que estaremos viendo, haciendo un llamado de atención a cuidar que estas actitudes no sean parte de nuestro carácter. Qué gran peligro, hermanos, se presenta para nosotros cuando la obediencia a Dios deja de ser importante. Hermano, obedecer a Dios no es algo insignificante. Y hay un gran peligro cuando vemos la desobediencia como insignificante. Vemos la desobediencia como hechos aislados. Ay, pero es que no es para tanto. No le hacen daño a nadie. Es una mentirita. Es algo pequeño.
Ay, sí, desobedecí, pero nadie se va a dar cuenta. No, hermano, no es algo insignificante. La desobediencia no es algo insignificante. Es una transgresión completa a la autoridad de Dios, al valor intrínseco de Dios y su palabra. Debemos ver el gran problema de ser desobedientes al faltar a la palabra de Dios. La semana pasada que empezamos esta serie de mensajes, vimos la primera razón que tenemos o que se presenta por la cual no obedecemos. Y la razón que vimos es: desobedecemos a Dios o no obedecemos porque dudamos de sus palabras. Y vimos con el ejemplo de Eva y la conversación que tuvo con la serpiente en el huerto, la duda que sembró acerca de la autoridad de Dios y de la validez de las palabras de Dios, y eso le propició a Eva la desobediencia. Cuidado con dudar de lo que Dios ha dicho. Hermano, lo que Dios ha dicho es cierto. Lo quiera creer usted o no, es cierto. Puede ser, para poner un ejemplo, que yo no crea que Dios creó el mundo. Yo no lo quiero creer, yo no creo que Dios haya creado el mundo. El hecho de que no lo crea no quiere decir que no sea así, y no quiere decir que yo no tenga responsabilidad delante del Creador. Dudar de sus palabras me va a llevar a desobedecer. Cuidado, hermano. Y en esta oportunidad, la segunda razón que estaremos viendo de por qué no obedecemos es porque buscamos nuestro provecho. No obedecemos a Dios porque buscamos nuestro provecho. Cuando llegamos a Cristo debemos entender, y creo que es algo que es muy obvio y muy natural en cuanto a la vida que Dios desea que tenemos en Cristo, debemos entender que no solo se trata de que seremos salvados de la condenación eterna, algo que ya en sí mismo es una maravillosa y grandiosa muestra de la inmensa misericordia del Señor. Sí, hermanos, ser salvado de la condenación eterna es una maravillosa y grandiosa muestra de la inmensa misericordia del Señor. Pero el ser salvados o el llegar a Cristo se trata, como ya sabemos, de que toda la vida debe estar rendida al Señor. Los deseos, la voluntad, los gustos, mis miembros, mis pensamientos y todo lo que corresponde a la vida debe estar rendida al Señor. Pero vemos cómo algunos cristianos no están dispuestos a renunciar a aquellas cosas que le traen algún tipo de provecho o satisfacción personal, y lo importante o lo determinante, es que no van en armonía con el carácter que Dios desea que cada uno de sus hijos desarrolle. Y ese, hermano, es el problema y a dónde vamos a tratar de evitar, y debemos, tratar de evitar llegar. Cuando yo deseo satisfacer mis gustos con algo que no va en armonía con el carácter que Dios desea que tengamos. Y eso provoca satisfacer esos gustos, sacar algún provecho personal, provoca que en clara desobediencia a sus palabras prefiramos hacer las cosas para cumplir esa satisfacción. Y con el personaje que vamos a ver en esa oportunidad, bien conocido por cada uno de nosotros, vamos a observar cómo satisfacer sus deseos, sacar algún tipo de provecho personal, traer satisfacción a su vida sin importar la palabra de Dios, le llevó a desobedecer. Vamos por favor al libro de 1 de Samuel, capítulo 15, por favor. 1 de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer allí en el versículo 1, 2 y 3. 1 de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene, hermano? 1 de Samuel 15, del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele.
en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le da instrucciones claras a Saúl de lo que debía hacer, pero antes de darle las instrucciones, Dios muy oportunamente le recuerda a Saúl quién era, que Dios era quien lo había escogido. Si Saúl estaba reinando, no había sido por su habilidad, no había sido por sus capacidades, no había sido por su prestancia para verse como un rey. No, estaba allí no por eso. Estaba allí porque Dios había determinado colocarlo allí. 1 Samuel capítulo 9 versículo 2 nos da unas descripciones de Saúl interesantes. Rápidamente vamos allí. Dice capítulo 9 versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y aunque se da esa descripción de Saúl, un hombre vigoroso, bien parecido, destacable físicamente, no estaba allí porque era así. Estaba allí porque Dios había enviado a Samuel a que lo ungiese por rey. Y hermano, esto debe ayudarnos a nunca olvidar que lo que somos o lo que tenemos es porque el Señor lo ha determinado así, según su voluntad. Somos sus hijos. Tenemos bendiciones constantes en nuestra vida. Vemos la buena mano de Dios en nosotros o en nuestra familia, absolutamente por su gracia. No, mi hermano, no es que usted es muy inteligente, aunque lo sea. No es que es muy capaz o no fue por su capacidad, aunque sea muy capaz. No, fue por pura gracia del Señor que Él nos ha dado lo que tenemos. Saúl, sí es cierto, era bien presentable, era bien parecido, era destacable, pero estaba allí no por eso, aunque lo era, estaba allí porque Dios lo había determinado. De la misma forma, somos hijos de Dios, no por nosotros mismos, aunque seamos destacados, aunque seamos impresionantes para otras personas. A Dios no tenemos cómo impresionarlo. Y somos sus hijos. Estamos cerca de Dios. Recibimos las bendiciones que Él nos permite tener por su pura gracia. Porque Él lo ha determinado así. Y Saúl debía recordar ese gran detalle cada momento de su vida. Para mantenerse situado y ubicado en cuanto a su obediencia al Señor. Saúl debía recordar eso, porque recordando eso, al recordar eso, le ayudaría a estar atento a las palabras que Jehová le diría. Entender y situarse, mantener una mente situada, sabiendo yo estoy aquí no por mí, sino por Dios, le iba a ayudar y debía hacer que estuviera atento a las palabras que Jehová le daría. Hermanos, tendemos a desobedecer más. Tendemos a querer buscar nuestro propio provecho en lugar de seguir la palabra de Dios cuando nos olvidamos de este gran detalle. Lo que tenemos no es por nosotros, es por Dios. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Cree usted que lo que usted tiene es por Dios? No le voy a decir que diga un fuerte amén allí en su lugar. Le quiero preguntar, ¿cómo está entonces su obediencia a Dios respecto a ese gran detalle? Porque cuando Dios le va a dar la instrucción a Saúl, le recuerda, usted está allí por mí. Y dice el versículo 1 otra vez, está atento a las palabras de Jehová. Cuidado, hermanos, en nuestra vida personal, con desviarnos de este gran detalle. Ahora, Dios estaba preparando el castigo para el pueblo de Amalec, según vemos en el versículo 2 y en el versículo 3. ¿Por qué? Rápidamente vamos a mencionarlo. ¿Por qué Dios iba a castigar a Amalec? Porque Amalec se había opuesto a los israelitas
cuando recién salían de Egipto. Israel estaba en su jornada saliendo de Egipto y Amalek se le opuso a Israel. Los habían atacado y dice en Deuteronomio 25, le invito a que usted pueda leerlo allí en su lugar, en su momento, Deuteronomio 25, 17 al 19, los habían atacado y habían matado a los más débiles del pueblo sin tener temor de Dios. Habían atacado la retaguardia. Ahora usted, si conoce un poquito o recuerda un poquito de las historias bíblicas en el tiempo del Antiguo Testamento, de las guerras y cuando iban en las caravanas, ¿quiénes se ponían en la retaguardia? Los niños, las mujeres, los ancianos, las personas que no eran de guerra. Entonces Amalek atacó a Israel por la espalda, podríamos decirlo de alguna forma, sin tener temor de Dios. Y Dios, en Deuteronomio 25, 17 al 19, que nos muestra eso, había prometido que Amalek iba a ser destruida del todo por su gran maldad. Entonces, la tarea de Saúl, junto con todo el pueblo, era exterminar todo lo que había en Amalek. Saúl tenía esa responsabilidad, exterminar todo lo que había en Amalek. Ahora, la instrucción estaba bastante clara. No era una instrucción muy difícil de entender. Por lo tanto, Saúl reúne a todo el pueblo para salir hacia la labor. Versículo 4 de allí de 1 Samuel 15 y el versículo 5. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Saúl había preparado al pueblo, les había transmitido la instrucción, ahora debían pelear y fueron a pelear. Dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Saúl hizo la labor, fue a la guerra y destruyó a los amalecitas. Pero vamos a ver ciertas decisiones de Saúl que él tomó y que fueron determinantes para el resto de su vida. Ya en la guerra, Saúl tomó estas decisiones que mostraron la calidad de su corazón. Estas decisiones fueron el reflejo de la realidad de lo que había en él y a quien realmente él estaba interesado en complacer o en satisfacer. Y la primera decisión que vemos de Saúl está en el versículo 8. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl perdonó la vida del rey de Amalek. Ahora, alto. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Saúl en el versículo 3? Mate a todos los que hay en Amalek, extermínelos a todos, destruye todo lo que tiene. Agag estaba en Amalek. ¿Qué debía hacer Saúl? ¿Qué debía hacer Saúl? Exterminar, acabar con Agag también. ¿Por qué? Porque era la instrucción que Dios le había dado. Pero Saúl perdonó la vida del rey de Amalek. Agag también debía ser muerto por los israelitas junto con todos los amalecitas. No había alguna razón válida para Dios dejar con vida a Agag. No, para Dios dijo todos y eran todos, pero algo pasó. Y algo muy interesante, y tal vez a veces cuando leemos, pasamos por alto ese detalle y decimos, uy, qué barbaridad, Saúl desobedeció, pero tal vez no sepamos la razón cultural o específica, contextual, por la cual Saúl decidió dejar a Agag vivo. Alguien puede decir, ¿y por qué no dejó a los niños, o a las mujeres, o a los ancianos? ¿Por qué Agag? Bueno, es muy interesante. En esos tiempos de guerras y de ejércitos y de conquistas, era de gran prestigio para los reyes, en lugar de asesinar de una vez a sus oponentes, llevarlos como presos para exponerlos a una vergüenza en la que todos vieran el poderío y la fuerza de quien le había capturado. Llevaban vivos a los reyes, que eran los máximos representantes de la nación conquistada, el jefe del ejército.
para mostrar el poderío de quien la había conquistado. En otras palabras, ¿qué era lo que quería hacer Saúl? Saúl quería mostrar su grandeza. Saúl quería mostrar su poderío. Vean, yo traje vivo a Agag, lo traigo preso. Era una especie de humillación hacia el rey capturado, pero una exaltación al rey capturador. Podríamos decirlo de esa forma. Hay dos referencias en la Biblia respecto a ello. Vamos a ir a Jueces capítulo 1, vamos a ver esta específicamente. En el capítulo 1, el versículo 7 propiamente, usted puede leer todo el capítulo 1 desde el principio, pero en el versículo 7 se nos narra la historia o la porción de la historia de un hombre, de un rey, y dice el versículo 7, entonces dijo Adoni-Besec, era el rey que habían capturado, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Ahora, ¿qué vemos aquí? Y es en cierta forma un asunto de referencia más bien. Esa era la costumbre. Adoni-Besec derrotó 70 reyes, les cortó los pulgares y los llevó para que recogieran migajas, para que estuvieran en miseria. Era un asunto más de prestigio entonces. El rey había capturado a el rey oponente. ¿Recuerdan? No vamos a leerlo y regresamos en este momento a 1 Samuel 15, por favor. Pero ¿recuerdan cuando capturaron los filisteos a Sansón? No lo mataron de una vez. Recuerda cuando Dalila hizo toda la artimaña y él cedió y no guardó su corazón para Dios. ¿Qué fue lo que hicieron los filisteos? En lugar de matarlo de una vez, de ahí era el que estaba provocándoles dolores y problemas, lo llevaron para que les divirtiera. Esa era la costumbre entonces. Ahora, ¿por qué entonces Saúl llevó a Agag vivo? Porque era de gran prestigio ver que el pueblo viera al rey que habían conquistado, que el rey capturado viera la grandeza de su capturador. Tal parece entonces que Saúl deseaba sentirse poderoso. Deseaba mostrarle a todos los demás lo poderoso que había sido al destruir a Amalek y llevar preso a su rey. No estaba interesado en seguir la voz, quería buscar su provecho. Saúl no estaba interesado en Dios, quería buscar su prestigio. Y la segunda decisión que tomó Saúl, dice el versículo 9 de 1 Samuel 15. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron, y hace énfasis el Señor, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ay, qué lástima, es que vea esa oveja bien gorda, vea esa ternera, qué bonita, es una lástima matarla, ¿cómo vamos a hacer eso? No. Saúl perdonó a lo mejor de las ovejas, a las feas, las viles, las despreciables, y esas sí se fueron de una vez. Pero las que estaban bien gordas, las que tenían mejor carne y las que podían darle más beneficios personales a ellos, las dejaron para sí mismos. Hermano, claramente vemos cómo Saúl estaba buscando su provecho personal. Vemos cómo Saúl estaba satisfaciendo su corazón de prestigio. Ahora, porque este punto de las ovejas no es solamente el hecho de que, yo me voy a beneficiar de la carne. Un punto interesante, vamos al versículo 21. Dice así. Aquí están conversando Samuel y Saúl, cuando una vez que Saúl llega y ve lo que Samuel llega y ve lo que Saúl había hecho, dice el versículo 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová.
Saúl trata de excusarse por lo que pasó con los animales. Expresa que fue el pueblo quien tomó la decisión de perdonar los animales. Dice el versículo 21 que el pueblo tomó, de ahí fue el pueblo. Ahora, varias preguntas aquí surgen. ¿El liderazgo de Saúl como rey dónde quedó? Porque Saúl había recibido la instrucción de Dios y debía pasarla al pueblo. ¿Dónde quedó el liderazgo de Saúl? ¿Será acaso que no quiso, como decimos popularmente, aguarles la fiesta al pueblo? Quedar como el aburrido. Ay, Saúl, usted sí es de verdad. Vea qué buenos chicharrones o qué buenos asados nos hubiésemos podido haber hecho. Y usted, ay, qué raro usted. ¿Será acaso que quería congraciarse con todo el pueblo y que lo vieran como alguien que estaba de su lado y de esta forma echárselos a la bolsa? Saúl se aseguraría, este pueblo me va a amar porque yo les dejé llevarse lo que querían. Ahora, con esto lo que le estoy diciendo, hermano, es que dándole un poquito del beneficio de la duda a Saúl, que fue el pueblo quien los quiso tomar. Él tenía la autoridad y debía tener la convicción de destruirlo. Pero ¿será acaso que se quiso congraciar con el pueblo? ¿Será acaso que no quiso sonar como el aburrido, el rígido, el estricto? Hermano, aquí hago un paréntesis. Cuidado con ser permisivos, tal vez en nuestros hogares, por no quedar como el malo de la casa. Y yo conozco a algunos padres que le permiten cualquier cosa a sus hijos, con tal de que sus hijos no se enojen con ellos. Cuidado, hermano, y no es momento para hablar de la familia, ni del liderazgo, ni de la influencia, pero qué importante es siempre recordarlo. Saúl desobedeció, porque tal vez, si bien es cierto, él no quería beneficiarse de la carne, él tal vez tenía muchos en su casa. Quiso que el pueblo lo amara, quiso que el pueblo lo reconociera como el gran Saúl. Cuidado, de verdad, hermanos. No llegando a un punto de, yo no quiero congraciarme con mi jefe, no, pero tal vez en su hogar. Usted permite ciertas cosas. O bien, también en el trabajo. Permite ciertas cosas para caerle bien a todo el mundo. No, hermano, cuidado. Porque lo que usted está buscando es sacar un provecho personal. Sentirse aplaudido, querido, apoyado, echarse a la gente a la bolsa. Descuidando la responsabilidad con Dios. Ahora, la respuesta a esas preguntas pareciera ser muy clara. Estaba más interesado Saúl en qué iban a pensar de él, en cómo iba a quedar delante del pueblo, que en su deseo de obedecer a Dios. Saúl estaba más interesado en saber qué iban a pensar de él. Ni siquiera la falsa buena intención que quiso presentar fue suficiente para poder engañar a Dios respecto a las verdaderas intenciones que había en su corazón. Usted recuerda, y leemos allí, qué es lo que dice Saúl. Pero no, Samuel, ¿cómo se va a enojar usted por eso? Dice el versículo 21, la última parte. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ni siquiera la falsa buena intención fue suficiente para engañar a Dios de las verdaderas intenciones que había en sus corazones. Dios no puede ser burlado. ¿Recuerda lo que dice la Biblia en Gálatas? Dios no puede ser engañado. Él sabía las verdaderas intenciones que habían en el corazón de Saúl. Su provecho personal. Ser aplaudido. Y abiertamente desobedeció a Dios y permitió que el pueblo desobedeciera con tal de seguir su propio provecho.
con tal de satisfacer los deseos de su corazón, deseo de reconocimiento, de poder, de fama, de un nombre respetable entre el pueblo. Hermano, Saúl se interesó más en su vida que en obedecer a Dios. Y además no quiso reconocer su pecado y su desobediencia. En 2 ocasiones negó que haya desobedecido. Dice el versículo 12 al 15, primeramente. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermano, ¿qué vemos en Saúl? Un hombre obstinado. No quiso reconocer su pecado. No quiso reconocer su desobediencia. En 2 ocasiones lo negó. Dice el versículo 13 que Saúl salió a recibir a Samuel todo caluroso y afectuoso. Le dijo: bendito seas tú, Jehová. ¿Sabes, Samuel? Yo hice lo que Dios me mandó. Ajá, dice Samuel. Entonces, ¿por qué yo oigo ovejas y vacas? ¿Qué pasó? No. Es que de ahí el pueblo las trajo, pero no piense mal. Fue para sacrificarlas a Jehová. No piense mal. Saúl, ¿por qué usted desobedeció? Le dice el versículo 19. ¿Por qué no has oído? Recuerda, ese es nuestro tema de este mes. Oye su voz. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Y Saúl, versículo 20 nuevamente, respondió a Samuel: no, Señor, usted está equivocado. Y en otras palabras podríamos poner: usted aquí no me va a llamar un mentiroso a mí. Yo sí obedecí la voz de Dios, destruimos todo. El pueblo, le repito, por si no ha entendido Samuel, el pueblo perdonó unas buenas ovejas para traerlas a Jehová y sacrificarlas. ¿Por qué le cuesta tanto entender a usted, Samuel, que yo no desobedecí? Hermano, tal vez estoy poniendo algún énfasis que no menciona en la Biblia de la conversación, pero eso es la actitud de Saúl. Y hermano, esa es la actitud de una persona centrada en sí misma. No reconoce su pecado, no reconoce su error. Saúl estaba tan obsesionado consigo mismo, con verse como el mejor, que ni aún entendió que había pecado, aún no entendió que había desobedecido. Lo negó rotundamente frente a la cara de Samuel. Le dijo: no, Señor, yo no he desobedecido. ¿Cómo? Pero Samuel se lo hizo ver y Saúl dijo: no, Señor, yo no he desobedecido. Entonces, como Saúl persistió en ser un obstinado, como Saúl persistió en no reconocer su error, su pecado, su desobediencia, Dios tomó una determinación. Y el Señor fue contundente ante una situación que pudo haber parecido inofensiva. Es una pequeña desobediencia. ¿A quién afecta? ¿A quién le hace mal? Y dice el versículo 11 que hubo pesar en el corazón de Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Hubo pesar en el corazón de Dios.
También Dios le desechó, Dios le estaba desechando para que no fuese rey. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y también vemos en el versículo 28 que Dios rasgó de él el reino, se lo quitó y lo entregó a otro. ¿Por qué? Porque la obstinación de Saúl no le permitió ver. Estaba tan preocupado en sí mismo. Y hermano, eso es claramente una evidencia de alguien que tiene una raíz, se puede decir de esa expresión, de egoísmo profunda. No acepta que se equivoca. Porque, ¿cómo? No, yo no voy a estar, yo cómo puedo estar equivocado, soy casi perfecto. Y Saúl tenía esa actitud, estaba tan obsesionado con sacar provecho para sí mismo, cumplir satisfacer sus deseos, su necio corazón, que no vio cuando Dios le estaba guiando y él se apartó de ese camino. Y entonces Dios le quitó del reino. Ahora, Dios había sido muy claro con la instrucción que Saúl debía seguir. Sin embargo, a pesar de la forma clara, tan clara podríamos decir, Dios le dijo, mate esto, así fue específico. Prefirió Saúl seguir los impulsos egoístas de su corazón. Quiso complacer su propio provecho sin importar lo que había Dios determinado. Ahora alguien podría decir, pero Saúl se arrepintió. Vea lo que dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento. Dice el versículo 30, nuevamente, y él dijo, hablando de Saúl, yo he pecado. Hermano, pareciera que Saúl se había arrepentido, pero ello fue solamente un dolor por perder el lugar de privilegio en el que Dios le había colocado. Saúl realmente, y lo vamos a ver con una expresión que él usa, no se arrepintió de su pecado, sino que cuando vio que el lugar de prestigio se le estaba yendo, dijo, ay, ahora sí, qué torta. ¿Verdad? Es como cuando una persona es descubierta en un pecado que dice, uy, no, sí, perdóneme, es que... ¿Me va a entender, hermano? Como cuando alguien está estafando o robando o usando de astucia para dañar a una persona en la parte económica, por ponerle un ejemplo, y es descubierto y dice, uy, no, sí, perdóneme, es que... Y pone un montón de excusas. ¿Por qué? Porque fue descubierto. Está perdiendo su mina de oro. Bueno, Saúl estaba perdiendo su mina de oro, por decirlo de alguna forma. Estaba perdiendo el lugar de privilegio y de prestigio que Dios le había puesto. Entonces pareciera que Saúl se estaba arrepintiendo, pero fue un dolor por perder todo el prestigio y la fama que podía tener siendo el rey de Israel. Porque en 2 ocasiones dijo, yo no he desobedecido. Yo no he desobedecido. En 2 ocasiones dijo eso. Samuel le dijo, ¿usted por qué son esas ovejas que oigo? La Amalek las trajeron porque el pueblo quiso perdonarlo. Y Saúl le vuelve a decir, pero usted desobedeció. No, Señor, yo no he desobedecido. Y hasta que Samuel en el versículo 23 le dice, bueno, Dios ya le quitó el reino a usted. Ay, ahora sí, qué problema. Perdóneme. Eso, nuevamente, hermano, es el patrón de una persona cegada por el egoísmo. Hasta que ve tocado su provecho, recapacita, entiende. Y es muy interesante que a pesar de lo que Saúl estaba enfrentando, su egoísmo y el estar centrado en sí mismo siguió presente. En medio de eso, vea lo que dice el versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ya no Jehová Dios, ni mi Dios, Jehová tu Dios. ¿Nota usted, hermano? Saúl dijo, sí, está bien, yo pequé, pero hagamos algo. Samuel, vaya conmigo y me honra. Me reconoce a mí como un gran rey. Hermano,
Si no logramos captarlo, pues debemos enfocarnos un poquito más entonces, pero está bien claro. El egoísmo de Saúl lo había cegado. Ahora, no era la primera vez que Saúl desobedecía, procurando buscar su provecho personal. No era la primera vez que Saúl desobedecía. Rápidamente, no vamos a entrar en muchos detalles en esta otra historia que es antes de esta de Amalek. Pero dicen en 1 Samuel capítulo 13, narra todo el capítulo, lo estuvimos leyendo ahora, que Saúl fue a hacer guerra contra los filisteos. Y Samuel, el profeta de Dios, le había dicho, espéreme para ir a ofrecer un sacrificio y buscar el favor de Dios para la guerra. Pero dice el versículo 8 de 1 Samuel 13, y él, hablando de Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel le dijo, espéreme 7 días. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, los soldados estaban ya huyendo de la guerra. Y el pueblo se le desertaba, versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció a él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. ¿Nota, hermano? Saúl desobedeció porque el pueblo se me desertaba. Yo tenía miedo, estaba preocupado en sí mismo. Pero tranquilo, Samuel, yo me esforcé. Lo hice bien, ¿verdad? No le tocaba a él hacerlo. Le tocaba a Saúl obedecer y esperar el tiempo que se le había dicho. Y dice el versículo 14, tu reino no será duradero. Pero es el preámbulo, por decirlo de alguna forma, de lo que Dios ya estaba viendo en el corazón de Saúl. No era la primera vez que Saúl desobedecía, pero su corazón se llenó de penumbra por el egoísmo. ¿Sabe, hermano? Algo interesante, cuando Dios escogió a Saúl para ser rey, él se consideraba a sí mismo como pequeño, insignificante, como para ocupar un lugar de liderazgo en el pueblo. Dice el capítulo 9, versículo 21. Saúl respondió y dijo, eso es muchísimo antes de la guerra de Amalek. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Porque Samuel ya le había anunciado que iba a ser el rey de Israel y todo lo demás. Saúl se consideraba así como alguien pequeño, alguien insignificante para ocupar el reino de Israel. Yo soy de un pueblito de Belén. Mi familia es muchísimo más pequeña e insignificante. Sin embargo, conforme avanzó su reinado, vemos que su corazón, que tenía cierto tipo de humildad, se fue tornando en uno centrado en sí mismo. En uno que buscaba satisfacer primero su ego y sus gustos. Y luego veía si prestaba atención a la palabra de Dios. Hermano, cuidado. Cuidado con permitir que nuestro egoísmo tome control de nuestra vida. Y cuando hablamos de nuestro egoísmo, hablamos de querer satisfacer nuestros gustos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero va en contra de mis gustos. Sabemos que tenemos que dejar ciertos pecados, pero es que me gusta. Y es que tengo un provecho. Algunos yo sé, hermano, algunos yo sé que han mentido en sus trabajos porque les han prometido un mejor puesto de trabajo o un aumento o conservar su trabajo. Ay, pastor, pero es que usted debe entender que si uno no miente, si uno no se mete ahí en la jugada, después lo agarran entre ojos y uno pierde el trabajito. Hermano, está usted buscando el provecho personal antes que la obediencia a Dios. Cuidado.
Porque cuando buscamos el provecho personal, somos desobedientes. Estamos más interesados en complacernos a nosotros mismos que complacer a Dios. Estamos preocupados por nosotros y no nos preocupamos por lo que Dios ha determinado. Cuidado, hermano, cuando buscamos nuestro provecho, estamos rumbo a la desobediencia. Y somos obstinados, muchas veces egoístas. Y yo me he topado de esos Saúles. Saben que están mal. Pero no, ¿cómo va a estar yo equivocado? Cuidado, hermano. Salmo capítulo 73, y con este pasaje terminamos. Dice el versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Hermano, ¿sigue usted el consejo del Señor? ¿Sigue usted asido de la mano, obedeciendo a Dios y buscando el provecho para su vida? Cuidado, hermano, con apartarnos de esa cercanía que debemos tener por Dios. Y no deseando solamente sus bendiciones, sino deseando cumplir sus palabras que habla a nuestra vida. Hermano, centrémonos en buscar la palabra, centrémonos en buscar cumplir la palabra que Dios ha hablado. Cuidado con centrarnos en nosotros mismos. Cuidado con nuestro egoísmo. Cuidado con buscar nuestro provecho. Y de último dejamos la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es absoluta sobre todas las cosas que deben haber en nosotros. ¿Por qué desobedecemos? Porque buscamos nuestro provecho. Le invito por favor a inclinar su rostro. Y allí en su lugar, hermano y hermana, medite. Y le insisto, no estoy diciendo que usted es un desobediente. No le estoy diciendo que usted es un obstinado y un egoísta. No, pero cuidado, hermano. Hay cosas que a usted le gustan, hay cosas que a mí me gustan, que en su naturaleza o por su naturaleza van en contra de lo que Dios ha establecido. Hay cosas que tal vez nos van a desviar nuestra mirada de seguir obedientemente la voz del Señor. Cuidado, hermano. Saúl no tenía, y haciendo énfasis en Saúl no tenía que buscar esa gloria para sí mismo. Dios ya le había prometido una buena casa, pero se olvidó de quién lo había llevado allí, y su corazón egoísta fue carcomiendo. Hermano, que Dios nos ayude a evitar eso en nuestra vida. Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, porque es buena y clara, muy clara, tan clara como las instrucciones que tú le diste a Saúl. Y te agradecemos por ello, Dios. Te agradecemos porque nos has salvado, y al igual que Saúl, que era rey porque tú lo habías elegido así, nosotros somos tus hijos, no por nosotros, sino por ti. Que eso, Dios, nos ubique en entender la obediencia que debemos tener a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a no llenar nuestro corazón de arrogancia y de obstinación, sino, Dios, buscar obedecerte, buscar seguir tu voluntad y honrarte por sobre todas las cosas. Te lo ruego, Señor, ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Es un placer compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y no pierda de su corazón el mensaje que Dios ha traído con nosotros. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Nos vemos. Hermanos y hermanas, de esta manera llegamos a la finalización de nuestro culto virtual. Gracias a cada uno de ustedes por estar tan atentos a la transmisión. Esperamos que hayan sido edificadas sus vidas con la palabra de Dios, y le invitamos a que el próximo jueves pueda estar atento al audio que compartimos del culto, y sobre todo que vaya desde en este momento
ya domingo en la noche, apartando su lugar para el culto del próximo domingo en la mañana, tanto a las 9 de la mañana como a las 11. Tenemos espacio, un cupo limitado, así que no se quede sin su campo, ya sea que venga usted solo, con su familia, pero comuníquese con el pastor y reserve su lugar. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que también pueda reportar su sintonía al culto de hoy a través del chat de la iglesia o también acá en la transmisión de Facebook o de YouTube en algún comentario. Que Dios les bendiga, hermanos. Les deseamos una muy bonita noche y estemos muy atentos a todo lo que pasa en nuestra iglesia, a los anuncios, a las peticiones de oración, porque la Iglesia Bíblica Bautista en Batán sigue adelante, creciendo en la obra del Señor siempre. Bendiciones. Tus palabras son eternas, espíritu y vida son, me expongo